Al momento en el que estoy grabando este video, que es este jueves 27 de marzo de 2024 a las 6:42 de la tarde, registramos que en las redes sociales y en particular en X están hirviendo en virtud de un video que muchos de ustedes han visto y que si no pueden ustedes verlo, en donde esta sección del noticiero de TV Azteca Peluches incorporó a la senadora Citlali Hernández. En un video que está circulando de poco más de un minuto, se alude a este afán, gastronómico que tienen algunas personas, por los cuales el resultado de su apariencia física es evidente. Y entonces, en estos momentos, las redes oficialistas y muchos usuarios que en efecto respaldan al gobierno y que no les gusta que este tipo de humor se exprese, están con todo en contra de ese segmento humorístico. Ese es el hecho que también refleja desde luego una actitud de enorme enojo en un país en donde priva el clasismo, en donde priva la discriminación y en donde priva el racismo. Eso, por supuesto, que hay que señalarlo. Junto con otro elemento, el que tiene que ver con el humor y con el gusto o no, o el disgusto entonces, con el que cada uno de nosotros podamos recibir una emisión que haga broma o escarnio o pretenda hacer reír de alguien por sus características físicas. Hay quienes en efecto no les gusta, hay quienes en verdad no nos desgarramos las vestiduras, entendemos que uno de los vericuetos que también tiene el humor es ese y que ha sido cáustico, incluso sarcástico y duro durante mucho tiempo en nuestro país, que hay una enorme tradición del humor donde incluso pues Guadalupe Posada se reía de la muerte y que también sabemos que esa representación de la muerte pues ha significado con mucho igual elaboraciones poéticas, de composiciones también diversas que han suscitado la risa de quienes en una tradición, por cierto, que asume que el valor de las personas está en función en su capacidad para enfrentar la muerte, pues hacen, como he dicho, de eso el humor, como el humor también de pues una desgracia como la es la corrupción en nuestro país, que también durante larga data en distintas expresiones, sobre todo en cartones, se van expresando y también aluden a sus propias características físicas. Por no ir muy lejos, Gustavo Díaz Ordaz fue dibujado muy parecido a lo que significaba un equino o un burro o un caballo, y esa era la manera, digamos, sardónica con la que también se reflejaba la crítica en aquel entonces. Desde luego, por supuesto que quienes están pensando en estos momentos, oye Marco, pero los tiempos cambian, en efecto, coincido con ustedes en una raigambre, digamos, generacional en la que hay algunos que se pueden reír, hay otros que se pueden indignar, hay otros a los que les puede parecer secundario, y en una composición vasta, heterogénea, diversa y plural, unos pueden reír, otros sonreír, otros ignorar y otros más enfurecer por pues este tipo de expresiones. Como les he dicho, a mí en lo personal, cuando están cargadas de humor y de inteligencia y cuando están cargadas también de creatividad, por supuesto que me parecen eso, expresiones de humor, que algunas pueden ser incluso simpáticas y otras pueden no serlo. Esto es un asunto de cada quien. Yo no me meto en imitar las preferencias que cada uno pueda tener. Yo en lo personal soy prácticamente militante, digamos, del humor negro, de las expresiones muchas veces sarcásticas y también hirientes respecto a la propia crítica. O si ustedes quieren también, como mi trabajo es público, soy objeto de distintas expresiones
con las que pues se intenta también defenestrarme en virtud de mi propia apariencia. A ustedes mismos les consta que aquí abajo, o también les platico que en otras redes sociales, una y otra vez hacen alusión a mis características físicas indígenas, como si eso a mí me representara una vergüenza. Todo lo contrario, dicho sea de paso, pero lo estoy hablando de esa manera o en esos términos, digamos, personales, porque antepongo una experiencia en la que pues entiendo que hay exposiciones de este tipo, que estamos sujetos a ello. No falta quien aluda a mis propios tatuajes sin entender ni ocuparse ni preocuparse menos de tener empatía con lo que cada uno puede representar para mí. Justamente una de las expresiones que nunca lo había dicho, pero ahora lo hago, yo he resuelto, es justamente enfrentar la discriminación a partir de esto, porque tengo cierta presencia pública, porque tengo cierta preparación y porque en algún restaurante o con alguna persona tengo la posibilidad en efecto de establecer una defensa. Alguna vez, permítanme un paréntesis muy rápido, fui a dar una conferencia hace unos 8 años, 10 años, al ejército, a integrantes del ejército mexicano. Iba yo caminando con mi pantalón de mezclilla, una camisa, por supuesto, limpio como es naturalmente mi propia esencia, y que pues así me encaminé a dar esa conferencia. Me detuvieron, me pidieron una identificación. No podía pasar yo si no tenía una identificación. Me revisaron incluso antes mis bolsillos y todo para ver si yo podía entrar siquiera a el lugar en donde tendría que firmar para poder acceder como parte del público, y me pusieron muchos reparos en efecto, porque aunque decía que la entrada era pública, se prefería a el acceso de los integrantes del propio ejército, por lo cual yo tendría que esperar a que, si se abría una posibilidad, un lugar, yo pudiera entrar. El caso es que cuando encontré mi propia identificación y mostré que yo era justamente el que iba a darles la conferencia, pues además de que se llenaron de pena y me mandaron a un grupo de soldados que me acompañarían como escolta para dirigirme a el lugar en donde yo daría la conferencia. Ojalá hubiera alguno de los que vivieron esa experiencia y aquí abajo la comentaran. Yo por supuesto me resistí a eso y caminé y entré como es que yo quería entrar. Di mi identificación, dejé mi identificación, puse mi nombre, di la conferencia, por supuesto, y salí. Esa es una de las maneras en las que uno vivencialmente puede contribuir con su granito de arena. Disculpen ustedes este paréntesis, que espero no les haya parecido largo. Pero por otro lado también, ahora sí, entrando al tema, hay que decir que justamente en este escarnio que se hacen de los personajes públicos hay expresiones grotescas. Como por ejemplo todas aquellas expresiones con las que se dirigen a Xóchitl Gálvez, justamente los que ahora se indignan por este sketch, digamos, de los peluches. Le llaman, ustedes lo han visto, y por supuesto que no voy a detallar en toda la serie de adjetivaciones con la que han intentado defenestrar a Xóchitl Gálvez, pero de botarga no la bajan, etcétera, etcétera, etcétera. Y también incluso los propios cartonistas cómo la dibujan, alguna vez incluso como si fuera un globo a punto de reventar, lo hizo así el Monero Hernández, y tantos otros, digamos, propagandistas del gobierno de la 4T. Ustedes los conocen, son los farsantes de la 4T. Pero ahora esos mismos, y buena parte de esos usuarios que abajo de nuestros mensajes aluden a mi falta de cabello, a la edad, a los propios que digo, tatuajes, en fin, a las propias características físicas que están muy relacionadas con la enfermedad que ustedes saben que padezco, etcétera, etcétera, etcétera. Esas mismas personas son las que entonces están ahorita muy enojadas porque hablan de que Xóchitl Gálvez es una persona que concentra en ellos toda su crítica, y sin embargo Citlali Hernández ahora es una víctima para ellos. Y cuando dije crítica me equivoqué. Toda su miseria humana cuando se refieren a Xóchitl Gálvez. Pero ahora están muy enojados por algo que alude a
Algo que también ya comentó Citlali Hernández. Ustedes se acordarán, hace poco más de un año, cuando dijo que le gustaban y mucho los tacos de canasta. Ella misma haciendo broma justamente sobre su propia glotonería. Ustedes lo vieron y en efecto hubo quienes le dijeron, pues aviéntese unos de chicharrón prensado, unos de molito, unos de frijol con papa, uno solo de papita dorada y con un poquito de cebolla, y con eso pues es más o menos la misma reproducción que se da ahí. Yo no voy ni a defender ni a criticar un humor por el hecho de que me guste o no me guste. Yo mismo, a ustedes les consta, he señalado, ¿se acuerdan cuando estuvo agrediendo a un senador? Gritándole aquí, poniendo el rostro en la cara del propio senador. Yo mismo dije, se acordarán ustedes, casi se lo quiere comer. Desde luego que hay expresiones, o puede haber expresiones en ese sentido desde mi punto de vista. Pero más allá de que incluso ustedes mismos puedan diferir o coincidir conmigo, aquí el punto es la doble moral de estos promotores de la insidia, como lo son el gobierno, la 4T y sus propios propagandistas, y claro, su base social, que cuando se trata del otro, por supuesto que le dicen de todo y lo vejan, pero absolutamente de todo. Hay muchas personas que se sienten muy listillas porque me dicen larvario o porque me dicen ovario, pero yo no puedo negarle a alguien el derecho a reír porque me digan ovario, o porque me digan larvario, o porque me digan levas, ¿no? O porque me digan sobas. O hay quienes también tratan incluso de cambiarnos los nombres. Mario me dicen. Forma parte de... Yo no digo que el que se ríe se lleva. De ninguna manera creo que esa sea una forma de establecer relación con los demás, pero también entiendo que ocurre. Y que a veces puede ser gracioso. Créanme que en algunas ocasiones yo abajo ahí en X o también aquí en YouTube, cuando veo algo ingenioso, por supuesto que lo aplaudo, que me gusta, y bueno, pues así es esto. El humor tiene, digamos, distintas formas inconmensurables de hacerlo. A mí en lo personal, cuando hablan de que se enchila y luego se recuerda que de unas enchiladas, pues me puede dar risa justamente porque, pues en efecto, entrarle al pipirín implica que pues podamos quedar sobrados de carnitas. Y esto es así, cada quien, como cuando se acuerdan ustedes esta senadora, a ver si ahorita me acuerdo su nombre, decía que éramos españoles y que estábamos celebrando la conquista cada que comíamos pozole con carne de puerco. Y varios de nosotros le contestamos, oye, pero antes aquí los aztecas comían el pozole con la cabeza pero de los seres humanos, y enseguida venían pues todas estas bromas relacionadas con qué te fumas y todo ello. Bueno, pues sí, en efecto, así llega a suceder, de tal manera que claro que están sobredimensionando, claro que estamos, para ser ya muy concretos, estamos en presencia de una campaña que trata de defenestrar, por supuesto, a TV Azteca, de inflar, nunca mejor dicho, no te me vayas a ofender, senadora, de inflar una situación de enojo para con las demás personas, y con eso, bueno, pues tratar en efecto de decir o de generar villanos en los otros que encuentran ahí la posibilidad de reírse. Pero no sea el famoso tío Richie dibujado por algunos de estos moneros que he comentado, o caracterizado o insultado, según esto, con humor por parte de todos estos pregoneros del oficialismo, porque ahí sí sienten perfectamente que se trata de humor, de tal manera que queda muy claro, pero muy claro, que ahí sí ellos se enojan. Y a mí me parece que en ese sentido, y solo en ese sentido, Citlali Hernández tiene que saber que ella, como promotora del odio, porque eso es lo que ha hecho, como promotora del escarnio y de la adjetivación, ha recibido situaciones también como estas. Y cuando yo digo se debe tragar sus palabras, es ineludible que haya quienes consideren que el acto de tragar implica justamente el verbo que ella emplea consuetudinariamente para pues no caber en el cuerpo que ella misma ocupa. Y cosas como esas, pues en efecto, esto que yo acabo de señalar puede o no resultar de humor, puede o no resultar de mal gusto, pero lo que no podemos hacer ni decir es querer quemar en la leña al otro, y tampoco espantarnos porque ocurra con el otro y enojarnos porque no, y divertirnos porque ocurra con el otro y
enojarnos porque ocurra con nosotros mismos. Eso no es, digamos, ni consistente, ni lúdico, ni simpático, ni nada por el estilo. Así es que no se entienda, por supuesto, en este caso, mi opinión, como un aliento a hacerlo, pero tampoco que se entienda como un aliento a la censura. Pero como yo no soy Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones, ni soy Atolini cuando dice, es que no vamos bien, pero tampoco vamos mal, como yo no soy eso, lo que digo con toda claridad es que debe haber libertad para que haya quienes quieran hacer un chiste, una gracejada de lo que consideren, y libertad para que haya quienes se rían de eso, independientemente de que a unos les guste o no nos guste. Eso es parte de la propia libertad, y el humor no tiene en modo alguno una definición de manual como para que vaya cosa ahora alguien tenga que decirnos de qué reírnos y de qué no reírnos. Para nada. Así es que larga vida a los peluches, larga vida a todas las expresiones que incluso traten de caricaturizar, forman parte de la comunicación. Yo en lo personal no soy un comunicador o un consumidor que se oriente al respecto de ellos, sino en los planteamientos y en las propias ideas, pero eso sí, soy un claro defensor, y siempre lo seré, de la libertad de expresión.